La Comisión Nacional de Búsqueda llegó este jueves al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para iniciar la investigación sobre el campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Acompañados de elementos de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se reunieron con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes descubrieron y denunciaron este lugar. Pese a que el hallazgo ocurrió hace una semana, autoridades colocaron hasta hoy los sellos de suspensión. El colectivo denuncia que no hay información completa ni número de registro de la investigación, por lo que piden seriedad y compromiso por parte de las autoridades. Sí, claro, sí se pudo haber manipulado mucho, de hecho se pudo haber sacado por lo que nosotros venimos ahorita, ¿verdad? A hacer búsqueda y que queremos sacar. No sé cuántos días, cuántas semanas, pero en verdad esperamos que esta vez se haga el trabajo como debe de ser. Y exigen que los dejen colaborar en esta investigación. Sí nos menciona, nos va a dejar trabajar también de la mano junto con ellos, hacer las labores de búsqueda, de escarbar. Nada más como fue el primer día que vino muchísimas autoridades, comisión de búsqueda, entonces ellos nos van a dejar trabajar al par de ellos, porque sí es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para poder recuperar todos los cuerpos que pudieron estar aquí sepultados. También informaron que localizaron una cuarta fosa. Al interior, cuerpos emplayados, bases de concreto e indicios de que intentaron deshacerlos con ácido. Encontramos 3 hornos, en el cual tenemos la indicación que todo estos terrenos indica que hay cuerpos sepultados todavía. Hay indicios. Entonces ellos están haciendo las labores ahorita que se tienen que llevar a cabo para poder verificar qué hay abajo de la tierra. Por otro lado, Indira Navarro, quien encabeza este colectivo, no acudió a esta jornada debido a problemas de salud. Hace unos días confirmó que recibió amenazas de muerte tras el hallazgo, por lo que autoridades le piden que se traslade a otro lugar fuera de Jalisco. Mientras se encuentran más indicios, José Asensio Murguía, alcalde de Teuchitlán, dijo que no sabía de la existencia del rancho del exterminio y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades. En otro punto de Jalisco, colectivos de búsqueda localizaron otra fosa clandestina. Está ubicada en el poblado La Cofradía en Tlajomulco de Zúñiga. Encontraron 2 osamentas completas con ropa y tejidos que ayudarán a identificar a las víctimas. No se descarta que la cifra aumente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Los campos de exterminio en México son una realidad desde hace ya muchos años. Los grupos del crimen organizado los utilizan sistemáticamente para deshacerse de víctimas, enemigos y también a veces de los aliados. Hace 16 años, en una de las primeras emisiones de este programa, le contamos la historia del Pozolero, el primer lugar de exterminio masivo que nos tocó conocer en Tijuana. Hace 16 años, fue el 12 de abril del 2009. Desde entonces hemos registrado innumerables lugares similares que abarcan buena parte de la República Mexicana. Esta es la historia. De Tijuana a Veracruz, de Jalisco a Chihuahua, la historia de los centros de exterminio y fosas clandestinas en México es la historia de una crisis que no termina. Cada año nuevas cifras, nuevos hallazgos, nuevas familias que buscan, nuevos cuerpos que nunca serán identificados. Un país convertido en un cementerio sin cruces donde la muerte se esconde bajo la tierra. Era 2009 y el primer horror se reveló en Tijuana, Baja California. Santiago Meza López, el Pozolero, mostró el lado más oscuro de la humanidad, hasta ese momento visto. La Gallera, su principal centro de exterminio, era un sitio de muerte silenciosa donde cientos de desaparecidos fueron reducidos a nada. Aquí comenzó una de las historias que más han impactado a la opinión pública en los últimos tiempos. Aquí en diciembre del año pasado fue detenido Santiago Meza López. Santiago Meza López es el famoso Pozolero. Se le llamó así porque fue un hombre que destruyó los cuerpos de por lo menos 300 personas. En estos tambos azules, en este predio que está ubicado en el ejido Ojo del Agua, aquí en las afueras de Tijuana, estaba la sosa cáustica que se utilizaba para destruir los cuerpos, mezclada por supuesto con agua.
Ese mismo 2009, el terror volvió a surgir, cuando se descubrieron 2 fincas y una bodega con decenas de partes de cuerpos humanos en la localidad de Tejerías, Uruapan, Michoacán. Algunos incluso estaban dentro de tinacos. Michoacán era dominado por la familia michoacana. Un año después, el país volvió a cimbrarse, esta vez con la muerte indiscriminada de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Agarraron a las mujeres para que las violaran y las mataran, y a uno se les cortaban los pechos y las escurrían así los pechos de las mujeres y se rían de nosotros. Para abril del 2015, el colectivo Grupo Vida encontró restos humanos calcinados, tambos con diésel quemado, esposas y ropa de personas en un terreno ubicado en Laguna, Coahuila. Los restos óseos en ese lugar se cuentan por kilos. El grupo rastreador tiene localizados 27 puntos donde podría haber restos humanos. Para 2016, el colectivo 10 de marzo, encabezado por Delia Quiroa, dio a conocer el terror en La Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas. Un paraje que resguarda toneladas de restos óseos de personas que se presume fueron privadas de la libertad. 5 años después de ser detectado, los colectivos de búsqueda pudieron ingresar para buscar a sus familiares desaparecidos. Para 2020, Guanajuato fue epicentro de una de las mayores atrocidades encontradas. Fue en Salvatierra, donde se descubrieron 79 cuerpos en 59 fosas clandestinas. Apenas en enero del 2025, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, se encontraron 72 cuerpos en 38 fosas. Los restos estaban esparcidos en terrenos baldíos y cuevas. Y en febrero de este mismo año, se descubrió un campamento donde disolvían cuerpos en ácido y donde encontraron restos óseos en fosas clandestinas ubicadas en Río Verde, San Luis Potosí. Tamaulipas acumula el mayor número de campos de exterminio a nivel nacional, mientras que Veracruz tiene la fosa clandestina más grande a nivel Latinoamérica, y Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas. Este es el México que acumula más de 110,000 desaparecidos, 70,000 cuerpos sin identificar en las morgues, donde las autoridades ignoran las denuncias de desapariciones y el crimen organizado convierte lugares en cementerios sin nombres. Es la geografía del horror, una geografía del horror que le hemos contado sistemáticamente durante los últimos 16 años. El primer lugar donde estuvimos con un lugar de estas características, usted lo vio, fue el Pozolero. Eso fue en abril del 2009. Fue una colonia, un ejido ahí perdido en la periferia de Tijuana que se llamaba Ojo del Agua, donde no se sabe cuántos cuerpos hubo. El Pozolero dijo, este hombre Santiago Mesa dijo que fueron 300, otros estiman que fueron 700 cuerpos, hay quienes hablan de 800, no se sabe. Lo que sí recuerdo muy bien, y así lo escribimos y así lo platicamos aquí, fue el olor terrible que desprendía ese lugar. Y uno se pregunta, después de esos olores terribles, cómo nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Otro lugar de exterminio terrible fue en el otro extremo de la frontera, en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. Ahí se encontraron los restos de 72 migrantes asesinados. En el Papalote, en la Sierra de la Cuchara, en Ciudad Mante, también en Tamaulipas, ahí en 2013 se encontró un crematorio utilizado también por los Zetas. Buena parte de la violencia que hemos conocido la detonaron los Zetas y los Arellano Félix. Uno de los líderes confesó que ahí en ese lugar de Ciudad Mante más de 700 personas fueron asesinadas, incluyendo muchos migrantes. Luego está el caso Ayotzinapa, del que mucho hemos hablado, con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014. Pero mire, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, ahí había desaparecido 600 personas en las mismas circunstancias. Cuando se dice que no fueron incinerados los cuerpos, que fue un crimen de Estado, hay que poner esto en contexto y aprender de lo que pasó realmente ahí en esa noche en Iguala. Fueron los grupos criminales en contubernio con las policías municipales y estatales las que se llevaron, asesinaron, desaparecieron a los muchachos de Ayotzinapa. En San Pedro, Coahuila, en 2015 se encontraron más de 3,000 restos óseos
que habían sido personas aniquiladas por el cártel de Sinaloa. En La Bartolina, en Tamaulipas, una vez más en Tamaulipas, en 2016, el cártel del Golfo utilizó un campo de exterminio entre 2008 y 2016, donde se encontraron 2,000 cuerpos. En el Arbolillo, en el puerto de Veracruz, en enero del 2017 se encontraron 300 cuerpos y 5,000 restos óseos recuperados en la que es considerada la fosa común más grande, un cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, utilizado una vez más por los Zetras. Pues estuvo la masacre de Salvatierra en Guanajuato. Ahí en Salvatierra, en Guanajuato, en diciembre del 2023, asesinaron a 11 jóvenes, 13 más quedaron heridos cuando celebraban una posada en la hacienda de San José del Carmen. En Río Verde, en San Luis Potosí, se encontró un campamento donde se disolvían cuerpos en ácido y donde se encontraron restos óseos en fosas clandestinas. Ahora en Teuchitlán, en Jalisco, muy cerca, en una zona rural, pero muy cerca de la ciudad de Guadalajara, en marzo del 2025 se encontró este campo de adiestramiento y exterminio de jóvenes que eran llevados ahí, algunos, otros en otras condiciones, en falsas ofertas de trabajo. Pero ese campamento, ese centro de exterminio, había sido encontrado ya desde septiembre del año pasado. Lo que pasa, y habían sido liberadas algunas personas, lo que pasa que las imágenes del horror y lo que ahí pasaba no se nos contó, no se nos informó. Nos enteramos ahora por el esfuerzo, por el trabajo de organismos, de madres buscadoras y otras organizaciones humanitarias. Esto es una pálida muestra de la geografía del terror que vivimos en nuestro país. Una pálida muestra porque hay 60,000 desaparecidos solo el sexenio pasado. Se estima que desde que empezó esta lucha violenta de los cárteles van más de 100,000 personas desaparecidas. Y la lista, el número, sigue aumentando. Tiene que ser, esta geografía del horror, del terror, tiene que ser uno de los puntos principales de nuestra agenda nacional. Teuchitlán ha tenido un mérito, por lo menos colocar ese tema en el debate. Sería por lo menos mínimamente un primer paso de las autoridades que recibieran a los organismos humanitarios de madres buscadoras y otros más, que son los que están haciendo el esfuerzo por poner al descubierto estas escenas, estos predios del terror y del horror que vivimos en México. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La batalla por los aranceles continúa, así como la incertidumbre por las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, que han alterado todos los mercados globales. Esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó la situación de la negociación en torno a los aranceles. Otro día de fuertes reacciones a la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump. Una guerra contra las naciones con las que mantiene acuerdos comerciales en la que nadie gana. Más allá de las órdenes ejecutivas para, según Trump, mejorar la economía estadounidense, son sus declaraciones abruptas las que provocan sacudidas financieras. Este jueves la bolsa de Nueva York volvió a cerrar a la baja en medio de preocupaciones sobre el impacto de estas medidas en el crecimiento estadounidense. El índice estrella, el Dow Jones, cayó 1.30%, mientras el Nasdaq bajó 1.96%. Tras la aplicación del 25% de aranceles al acero y aluminio importados, Canadá no solo mostró su inconformidad ante la Organización Mundial del Comercio, también aplicó gravámenes contra Estados Unidos con un valor de $20,000 millones, mismos que ya entraron en vigor, principalmente para las importaciones de acero y aluminio,
y productos como herramientas, computadoras, artículos deportivos y hierro fundido. Hay que recordar que el país de la hoja de maple es el principal proveedor de acero y aluminio a la Unión Americana. Tampoco se quedó de brazos cruzados la Unión Europea. Reiteró que el 1 de abril aplicará aranceles sobre productos estadounidenses hasta por $28,000 millones, incluido el whisky. Funcionarios europeos se dijeron listos para negociar con Trump, pero si algo tiene el mandatario estadounidense es lo impulsivo y de inmediato reaccionó. And they're taking billions of dollars out of American companies, many more than the ones I just mentioned. And I guess they're using it to run Europe or something. I don't know what they're using it for, but they treat us very badly. Y respondió con el anuncio de un arancel del 200% sobre bebidas alcohólicas como el vino, el champán y otros productos. Si la Unión Europea no revoca su arancel del 50% sobre el whisky estadounidense. Cada año Estados Unidos importa más de 6 millones de hectolitros de la Unión Europea. Según Eurostat, el valor de las exportaciones de vino a la Unión Americana alcanzó los 4.900 millones de euros en el último año, lo que representa el 29% de las exportaciones totales de vino del bloque. En cambio, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, elogió la respuesta del gobierno de México a los aranceles y subrayó que los países que estén abiertos a trabajar con Estados Unidos recibirán un trato diferente. Por la mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre los resultados de su visita a Washington, donde se reunió con funcionarios estadounidenses para abordar el tema comercial. Dijo que iniciarán una serie de consultas con las industrias del acero, aluminio y automotrices para evaluar medidas ante los aranceles. La integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con la que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces actuaremos con sangre fría, resolución, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que nadie sale ganando con la guerra arancelaria contra Estados Unidos y que lo mejor para México es que se revise el TEMEC con el objetivo de competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Otro efecto, pero político que ha provocado Donald Trump, es revalorizar a las fuerzas de centro en lugar de lo que se esperaba, que era impulsar a las fuerzas ultraconservadoras. Mire usted, se han producido desde la asunción de Donald Trump, muchos movimientos políticos interesantes. Uno es la unificación, aunque sea parcial, de la Unión Europea. La Unión Europea estaba profundamente dividida con un avance de las fuerzas de ultraderecha en muchos países. Emmanuel Macron era uno de los presidentes debilitados, el presidente francés, que ha tomado nuevo aire. Se reunió esta semana con representantes de 30 países de la Unión Europea o relacionados con la Unión Europea para rearmar Europa. Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, que también estaba devaluado, se ha revalorizado en su país como interlocutor tanto de Estados Unidos como de Estados Unidos con Ucrania. Ha tomado un rol, decía un periódico británico, de estadista que hace un mes y medio todo el mundo ignoraba. Olaf Scholz, el canciller alemán, ganó apenas las elecciones y también era un primer ministro que estaba cuestionado, que aparentaba estar debilitado. No solamente ganó, sino logró un gobierno de coalición con la socialdemocracia y se ha fortalecido notablemente como lo que debe ser el verdadero líder de la Europa comunitaria. En Canadá el Partido Liberal estaba defenestrado hace un mes. Tenían 30 puntos abajo del Partido Conservador. Este viernes, mañana, asume un nuevo primer ministro, Mark Carney, que reemplaza a Justin Trudeau, un hombre relativamente desconocido, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra, pero que asume ahora como especialista económico para enfrentar a Donald Trump, y el Partido Liberal está prácticamente empatado con el Partido Conservador, que no sabe cómo hacer para no decir
para que se lo diferencie, que no se diga que son aliados de Donald Trump. En Groenlandia hubo elecciones anteayer. Es un país muy grande geográficamente, con muy poca población. Groenlandia es parte de Dinamarca, como usted sabe. Donald Trump se quiere apropiar de Groenlandia, pero ganó ahí el Partido Democrático, un independentista muy moderado que quiere la independencia de Dinamarca, pero muy a largo plazo, y al que no le entusiasma en absoluto que el señor Donald Trump se quiera apropiar del país. Todos pensaban que el independentismo radical iba a ganar en Groenlandia, pues perdieron. También esto se relaciona con lo que ocurre en México. La respuesta de la presidenta Sheinbaum, uno puede estar de acuerdo con el gobierno o no, pero la respuesta ha sido muy sensata y se han tomado las medidas que me parecen de las mejores que ha habido en términos de la fortaleza real de México ante Estados Unidos y de las posibilidades de México ante Estados Unidos y de los costos potenciales de la respuesta de Estados Unidos hacia México. Se ha dicho que México ha dado mucho sin recibir nada. Y la verdad es una verdad, como siempre, una verdad a medias, porque el que no hayamos tenido el mismo castigo que otros aliados es haber ganado algo. En Foreign Affairs, una revista importantísima, esta misma semana se publicaba un largo artículo explicando cómo los Estados Unidos o las naciones hegemónicas suelen tomar medidas más radicales contra sus aliados que contra sus adversarios. Y eso lo está cumpliendo a rajatabla Trump, con medidas más duras contra la Unión Europea, contra Canadá, contra México, que son sus países aliados, en lugar de sus adversarios. Pero bueno, esa es la lógica en la que se mueve la administración Trump. Bueno, y vamos a otro tema. Hoy se conmemoraron los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, una fecha históricamente incierta, pero generalmente aceptada. Una historia de la ciudad fantástica que todavía está por escribirse. Tenochtitlan está de fiesta. Cumple 700 años de su fundación. La ciudad que habitaron los mexicas durante casi 200 años antes de la llegada de los españoles. Pero la fecha de su fundación causa controversia, pues aunque el consenso es que fue el 13 de marzo de 1325, hay quienes dicen que pudo ser en otro mes o en otro año. Otras fechas que se manejan, pues, bueno, una es el 13 de marzo, efectivamente, la otra es en julio de ese 1325 y otra que no consideramos que haya sido posible es la de 1321. Puesto que un pueblo que adoraba tanto a Huitzilopochtli no hubiese fundado su ciudad en un eclipse lunar como el que sucedió en 1321. Entonces sí, es una fecha que es aceptada por los historiadores, sí se están cumpliendo 700 años de la fundación de esta grandísima ciudad hegemónica de la tardía Mesoamérica. La llamada Gran Tenochtitlán llevaba 200 años de existencia antes de la llegada de Hernán Cortés, pero él y otros españoles fueron quienes describieron al mundo las grandes características de esta ciudad. Los hombres de Cortés, obviamente ya acompañados por sus aliados, los tlaxcaltecas, entran a México Tenochtitlan. Esto era un islote con un espejo de 3 lagos, 3 grandes lagos, incluso 5, porque llegan hasta los de Zempoala y demás, pero Chalco, Xochimilco y Texcoco eran estos 3 espejos de agua. Es Hernán Cortés, las cartas de relación que escribe justamente al emperador Carlos V, donde se sorprende de la magnificencia de esta ciudad, del palacio que tenía Moctezuma, el palacio, las casas de Moctezuma, un edificio lleno de habitaciones, incluso había un zoológico, también vivían ahí los que iban a ser sacrificados. Tanto las cartas de relación como Bernal Díaz del Castillo hablan de lo admirable que pudo haber sido esta Venecia de las Américas, porque era impresionante. Tenochtitlán es lo que actualmente conocemos como la Ciudad de México, y su corazón estaba lleno de edificios religiosos. Esa ciudad estaba perfectamente estratificada, tenía un centro ceremonial que tenía, digamos, contenido por un sitio religioso, un sitio ceremonial con una barda de 400 y 500 metros, donde había hasta 76, dicen algunos investigadores,
edificios religiosos, entre ellos el Templo Mayor, con estas dos grandes torres, una dedicada a Huitzilopochtli y la otra a Tlaloc. Era una ciudad que alrededor de este centro ceremonial estaban las casas de los principales, era una teocracia, incluso estos tlatoanis, así se llamaba a los que gobernaban este centro ceremonial en un edificio que era la Casa de las Águilas. Entonces, cuando llegan los españoles a esta grandísima ciudad, se habla incluso de 200,000 personas, alrededor de unas obras arquitectónicas de llamar la atención. Había 2 acueductos que nutrían de agua este islote y estaba comunicado el islote por 3 grandes calzadas, la de Iztapalapa, la de Tacuba y la calzada que va a Tlatelolco. En un principio la ciudad se nombró Cuaumixtitlán y cambió con la última migración mexica al Valle de México. Tras la muerte de Tenoch, el último líder de las peregrinaciones mexicas, se renombró Tenochtitlán en su honor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y por supuesto lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Todo personal. Descanse, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.